Laboralmente, no comparto en lo que hacen porque son corresponsables de los 8,5 millones de trabajadores en negro que tiene la República Argentina. No. Esto es un discurso que se usa siempre, ¿no? El trabajador en negro, la culpa la tienen los sindicatos. Si a los sindicatos más que nadie le interesa que estén todos los trabajadores en blanco. Hoy el argentino no tiene derecho a elegir su sindicato, Ujú. porque algunos sindicalistas gordos, poderosos, deja todo como está. Ahora, la CGT no le hace los mismos paros a todos los gobiernos. Yo le hago para todos los gobiernos. El paro es la última medida que hay que tomar. O sea, Ujú. los sindicatos tenemos muchas formas de reclamar. Yo te puedo decir que hoy los sindicatos están financiando a las obras sociales con los fondos de los afiliados. Vos ves a las grandes obras sociales, todas fundidas, de los grandes sindicatos, todas en default, abran la CGT. ¿Sabe a quién le abrió la CGT a ustedes? A Grabois, al Chino Navarro, a las cooperativas y a la gente que no son sindicalistas y los convirtieron en sindicalistas. Señor Marcelo Decile Peretta. que sos amigo de Patricia Burri. Decile que le deje de pegar a los jubilados. Basta. ¿Eh? El debate más caliente de YouTube. Bienvenidos a una nueva edición de Domados, el debate más caliente de YouTube. Acá debatimos en serio y tratamos de no pelearnos, pese a nuestro highlight Beliboni, que ya ustedes conocen seguramente porque fue lo más viralizado. Tratamos de abordar los temas desde puntos de vista diferentes y no sé si llegar a un acuerdo, pero por lo menos exponernos. Hoy nos vamos a meter con un tema sensible del que poco se discute, porque en realidad, en general, hablan de un lado, hablan del otro, pero nos vamos a meter con el sindicalismo. Vamos a hablar con dos personas que están en veredas opuestas en cuanto a cuál tiene que ser el modelo sindical y cómo tendría que avanzar el sistema de trabajo en la Argentina. Está aquí a mi derecha, perdón, Julio, Julio Piumato, es sindicalista, es abogado, ¿Por qué, perdón? porque la derecha, porque No, pero mira, los peronistas no tenemos ni derecha ni izquierda. Hay un proyecto de país y todos confluyen a ello. El tema de las derechas y las izquierdas me parece que es una caracterización que no va. Nosotros somos nacionales o antinacionales. Está con la patria contra la patria. Esa es la división. esa es la división. Bueno, estoy acá con el patriota Julio Piumato. No sé si ojalá. Sindicalista, abogado, secretario de Derechos Humanos de la CGT, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. ¿Te enojas si te digo que sos uno de los gordos de la CGT? Por el peso No, me no, por el correspondería, ¿viste? No sé qué Por el grupo. significado tiene. Por el- No, yo, mira, hace mucho que vengo trabajando sobre la unidad del movimiento obrero. No estoy incluido en ninguno de los grupos, porque creo que está claro, es un ABC, ¿no? Lo decía el Martín Fierro, ya, si los hermanos se pelean, nos devoran los de afuera, y creo que los mejores momentos de los trabajadores argentinos fue con la CGT estuvo unida. Ujú. Si no, hay demasiado interés para avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Entonces, los dirigentes, más que pensar en sí mismos, tienen que pensar en quienes los eligen y los derechos a defender, ¿no? Y por el otro lado, por la izquierda, está Marcelo Peretta, que es dirigente gremial, es líder del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos y tiene una mirada más liberal, podemos decir, del sistema de trabajo. Sí, que apoyo la libertad sindical. Hola Julia, hola Julio, Hola. un gusto participar de este debate. Yo promuevo con muchos otros sindicalistas una renovación sindical, una modernización sindical, porque Julio decía en su introducción, lo mejor que tuvo la CGT es cuando estuvo unida. Pero ¿unida en qué? ¿O en quiénes están unidas? Cuando vos analizás la CGT, quiénes están unidos, unidos un grupo de dirigentes que en los últimos 4 gobiernos son exactamente los mismos y que no han ayudado a que el trabajador esté mejor, que es el objetivo principal del Ujú. sindicalismo, ¿no es cierto? No han contribuido a las políticas laborales que desde la CGT tienen que salir. Entonces, por supuesto que individualmente yo los respeto a todos ellos, particularmente en los derechos humanos, ¿no es cierto? El gran trabajo que ha hecho. Pero laboralmente no comparto en lo que hacen porque son corresponsables de los 8,5 millones de trabajadores en negro que tiene la República Argentina. ¿no ¿Vos, es Julio, cierto? te sentís corresponsable? No. Esto es un discurso que se usa siempre, ¿no? El trabajador en negro, la culpa la tienen los sindicatos. Si a los sindicatos más que nadie le interesa que estén todos los trabajadores en blanco. Pero en la lucha al final
nacional, ¿cómo salió? Pero los trabajadores en blanco, bueno, pero acá lo que tienen que ver son los intereses económicos que llevan a la precarización laboral. Son los gobiernos. Los gobiernos han desmantelado todo el poder de policía. Los ministerios de trabajo, tanto nacionales como provinciales, no existe el poder de policía del trabajo. Entonces, ¿cómo detectás el trabajo negro? Ahora, ¿Cómo detectás el trabajo? Entonces darle la responsabilidad a los sindicatos del trabajo negro es una tontera, porque cualquier gremio que tiene X cantidad de afiliados, si los trabajadores negros estuvieran blanqueados, tendría el doble, sería el doblemente de fuerza. Claro, pero Así que no está en las organizaciones sindicales la responsabilidad del trabajo negro. Está en los gobiernos. ahora, en la semana que viene, dentro de pocos días, el 30 de abril va a haber un paro nacional. Sí. Y No. Sí, paro nacional con movilización a partir del mediodía, ¿no? sé más yo que vos, casi. Sí, pero. No, porque no es un paro de 24 horas, No, está bien. digamos. Entonces, Julio, es de los gobiernos, ¿sí? Obvio. Pero, Pero sí, yo te digo, el trabajo en negro es un drama para el trabajador que está en negro. Y es un drama para la seguridad social. claro, Porque hay gente que no aporta. Pero mi pregunta- Ahora, la política de los gobiernos es la primera responsable de la crisis de la seguridad social. ¿Por qué? Porque por un lado están los trabajadores negros y después, cuando hacen blanqueos económicos, meten toda la bolsa de las deudas de los empresarios en la moratoria y nada va a la seguridad social. pero vos ¿no? sabés también que de la seguridad social se han manoteado plata para poder financiar el enorme gasto público. No sé si Obvio, vos pero eso coincidís. pero es responsabilidad de los gobiernos. Es igual. responsabilidad de los gobiernos. De Cristina. De todos, de todos. Digo, de Alberto y Cristina. De todos, de todos. Este gobierno se decía cero de emisión y el récord del año pasado de la emisión fue brutal y se sigue emitiendo en la Argentina. Así que, entonces, creo que todos son responsables porque acá no ha habido política que tome el toro por las astas. En materia de con eso? trabajo, Mira, yo te digo, obviamente que la responsabilidad política existe, por eso dije corresponsabilidad. Sí. Si querés, corresponsable, no es el único responsable, está claro. La política no ha hecho en los últimos 50 años, te diría. Yo he escrito este libro que se llama El derecho a elegir tu sindicato, Sí. donde recorro los últimos 50 años del sindicalismo y los presidentes que atravesaron estos últimos 50 años, este último medio siglo, y que no se han atrevido a una verdadera reforma laboral. Algunos quisieron eliminar el sindicalismo y perdieron, se equivocaron. Yo pretendo reformarlo y actualizarlo. Ahora, ¿qué es ¿Vos reformarlo cuántos y años hace que actualizarlo? sos secretario general? 6,5. ¿Vos cuánto hace que sos secretario? 30 y pico, 33. O sea que lo que vos estás planteando es, digamos, que no debiera haber mandatos tan largos. Yo no lo veo tanto por ese lado. Si a él lo votan, yo respeto a los trabajadores judiciales. Lo que sí digo que la CGT, que es una entidad, digamos, de tercer grado, porque está el sindicato, la federación y la confederación, ¿no es cierto? Ahí no puede haber siempre los mismos. El sindicato de él lo votan, en la CGT es todo un acuerdo de cúpula. Pero ¿sabes ¿no es lo que cierto? pasa? Entonces, En la si no cambia concepción, por ese lado. yo te hablo de la concepción peronista, el sindicalismo es una organización libre del pueblo. No solo desde ahí, sino hasta lo que marca la OIT. Los gobiernos no se pueden meter en la regulación de la vida interna de los sindicatos. No puede ser. Una cosa sí pueden hacerlo con las obras sociales. ¿Por qué? Porque las obras sociales es una entidad pública, ¿no? Porque recibe fondos del Estado, o de los empresarios y todo. Pero los sindicatos es una organización, es como si vos pretendieras regularizar los CEOs de las empresas. Bueno, Julio, pero podés yo no digo hacerlo. que el gobierno se tenga que meter. Hay una ley de asociaciones sindicales, 23.551, la ley de convenios colectivos, 14.250. Esas leyes muchas veces no se cumplen. ¿Y a qué voy? ¿No es cierto? Pero Yo la no me meto. responsabilidad de los gobiernos. Por eso te digo, vos decís, pero ¿no te pero vos parece decís que que los el sindicatos sindicalismo le pagan a los gobiernos. Pero El problema es los bueno, gobiernos. Está bien, pero yo lo tengo probado a eso. Y te voy a dar nombre y apellido porque a mí no me gusta andar con eufemismos.
el secretario general tuyo, porque para mí no es mi secretario general de la CGT, Héctor Daer, Son le tres, paga, sí, son pero- 13, pero el principal, que está en representación de los gordos, ¿no es cierto? Que son los más, para que la gente entienda quiénes son los gordos, los sindicatos con gran cantidad de afiliados y Sí. una caja potentísima. Tiene a sueldo a los ministros de turno. A este ministro, al ministro anterior de la época de Alberto Fernández, al anterior de la época de Macri, Jorge Triaca, al anterior de la época de... Y así de cada gobierno. Entonces, y no permite algo que es básico que la ley dice, que la libertad sindical. O sea, que tenés un sindicalista que está en contra de los sindicalistas. Entonces, vos te das cuenta ahí que ese es el mal sindicalismo que yo quiero renovar. No quiero que el gobierno se meta como él cree que mi reforma es que el gobierno se meta a decirle si él tiene que ser reelecto o no. No, yo no me meto en eso. Lo que yo digo es que no podés avalar que los poderosos gordos del sindicalismo, porque tienen plata, le impiden a los sindicatos chiquitos existir. O sea, hoy el argentino no tiene derecho a elegir su sindicato, porque algunos sindicalistas gordos, poderosos, deja todo como está. ¿Estás de acuerdo No con hay eso? nuevos sindicatos. Hay mucho status quo del No, sindicalismo. para mí no me parece que sea eso, porque, mira, lo principal es, yo tengo una experiencia al revés, ¿viste? A mí me crearon un sindicato el gobierno de Cristina Kirchner, ¿viste? ¿Por qué? Porque yo, mi principio era la defensa de mis trabajadores. Yo no subordinaba a los intereses de los que me eligieron al interés del gobierno de turno. Y me armaron un sindicato paralelo y le dieron en 24 horas le dieron la inscripción gremial, ¿viste? Así que yo creo en la organización libre del pueblo. Los sindicatos, así como son, se bancaron 18 años de persecuciones después del 55, se bancaron todas, se bancaron la dictadura, hay secretarios generales que han sido desaparecidos y asesinados, por eso la mayoría, el 70% casi de los desaparecidos son gente proveniente del movimiento obrero. Bueno, yo te lo tomo eso. Hay, Y hay esa todo, es una pero, historia pero pará, que pero yo yo digo... describo como positiva, pero ese sindicalismo ya no existe. El sindicalismo es luchador, batallador que vos estás describiendo, que sufrió el ataque de la dictadura y que yo destaco en mi libro porque justamente es un Sí. ejemplo de lucha. No tiene nada que ver con el sindicalismo actual, empresario que, digamos, abusa de su condición dominante. Yo te tomo el ejemplo que vos decís que te crearon un sindicato. Ahora, la ley dice que puede crearse sindicatos nuevos y no se crean. Yo te doy ejemplos concretos, ¿no es cierto? Tenemos los trabajadores del delivery sin sindicato. ¿Vos te parece que es la No, actividad que grande. más creció totalmente precarizada? Los policías no tienen sindicato. Sí, tremendo. Que No, son pero- trabajadores. y el Pero coso. perdón. Bueno, está bien. Hay diferencia y diferencia. Bueno, Los pero- delivery son nuevos. Nosotros estamos apoyando la creación del sindicato delivery. Hay intereses que no son de los sindicatos que no se creen, sino son intereses de los grupos de poder y de las cámaras empresarias. Lo de la policía es distinto, porque lo de la policía vos tenés que saber que están prohibidos los sindicatos de policía, Sí. porque la Argentina, cuando ratifica, que lo ratifica en la dictadura de Aramburu, el convenio de la OIT del 87 y el 98, hace reserva de la fuerza de seguridad. ¿Y por qué la hace? Porque la mayoría de los suboficiales, especialmente de la fuerza de seguridad, eran peronistas. Y la dictadura decía, no le voy a permitir que Pero ¿te se haga... parece que sería justo que actualmente Sí, cambie pero eso? por supuesto. Ok. Bueno, Pero eso lo que hay que reclamar al gobierno que ratifique ese artículo del convenio del OIT. Bueno, entonces se puede resolver rápido. Yo Y tengo acá el obvio. fallo de la Corte. La Corte, la provincia de Buenos Aires se armó un sindicato de Sí, policías. una En varias defensoría. provincias Bueno, hay, ¿eh? pero le pidieron la inscripción gremial, no se las dan. Y la Corte dice, si las provincias en donde se crean estas instituciones consideran que tienen que avalarlos gremialmente, que lo hagan. Y ahí se quedan las provincias, no hacen nada. Entonces la política, digamos, mira para el costado y el sindicalismo no Pero ayuda a ¿sabes ellos, cómo? no los reconoce Pero como ¿sabes cómo trabajadores. la ley? Sí, participan en la reunión del CGT, los representantes de Pero la eso no policía. alcanza, el sindicato, si No, no tiene inscripción gremial, no tiene personalidad, no tiene pero bueno, nada, Julio, vos lo pero, sabés. pero a eso es lo que hay que generar, te vuelvo a decir, que se destrabe la traba que hay, que la hizo la dictadura de Aramburu, que fue impedir que el derecho a sindicalización ¿Pero quién lo tiene que alcance hacer a la eso? fuerza. El Poder Ejecutivo. y el Y que haga un Congreso. informe en la CGT, si no, porque El eso Poder ayudaría. Ejecutivo. Ellos nos vienen a ver, ¿no es cierto? Sí. Están dentro de los sindicatos Sí, sí, sí. chicos que quieren justamente buscar su lugar.
sería buenísimo que la CGT haga un informe. respalde. Exactamente, pidiéndole a la Corte, a la Justicia o a Pero quien obvio. sea. Quiero ir a otra que ellos cosa. tengan un sindicato. Julio, vos dijiste, la responsabilidad mayor es de los gobiernos. Ahora, la CGT no le hace los mismos paros a todos los gobiernos. A Alberto, ¿cuántos paros le hicieron? Y a Milei, ¿cuántos paros le hicieron? Bueno, mira, con Alberto te digo, yo soy el primer gremio que hizo paro durante la pandemia, Ujú. en el 2020, porque pasaban los meses y no teníamos momento y salimos a la calle a pelear. Así que yo le hago paro a todos los gobiernos. Eso es lo que... Pero no la misma cantidad. La CGT Sí, no hace sí, no, paros no, yo- generales. Perdóname, yo, Alberto se y a iba- Cristina, yo ¿no? ¿Cuántos les apoyaba, hicieron? escúchame, la candidatura de Sergio Massa Mm. y nuestro sindicato la apoyaba y el último paro lo hice el 6 de diciembre. Ujú. El 6 de diciembre, porque no salía la recomposición que nos cabía por el tercer trimestre del año 2023. Y se firmó el 7 de diciembre, se firmó el aumento del gobierno de Fernández, la transferencia para poder cobrar nosotros el trimestre Entonces, anterior. tu gremio ¿viste? estuvo activo, pero reconoces que la CGT no tuvo No, la la misma CGT actividad. hace 2 años antes, porque en principio hizo la marcha por desarrollo. Primero generó un eje estratégico, porque hay que pensar, no es un tema, los derechos laborales tienen una solución política. Y acá el modelo de Argentina iba en barranca abajo con el anterior gobierno. No es problema de este. Este gobierno llegó a... Todo se agarra la cabeza, pero llegó por los errores de los gobiernos anteriores. Los horrores, diría yo. Y la CGT planteó un eje de desarrollo, producción y trabajo. Ujú. Y ahí hicimos marcha importante. Está bien, pero Hicimos Julio, marcha. vos en un Pero momento... ¿sabes qué? Siempre se desluce la cuestión. Sí. Después se habla, uy, los 13 paros contra Alfonsín, ¿viste? No, un paro fue por la defensa de la democracia en Semana Santa. Bueno, Se no fue y contra 12, Alfonsín. está bien. Pero párate, y si empezaron los paros primero, porque Alfonsín mandó una ley, es decir, absolutamente delirante, que era un compromiso que tenía asumido con los factores de poder de desarmar al sindicalismo argentino. Vos sabés que uno de los ejes centrales donde se discute la política, para avanzar sobre los derechos de los trabajadores, tenés que avanzar sobre la organización sindical en la Argentina. Ujú. La Argentina, a pesar de lo que dice él, Marcelo. Marcelo, la Argentina es el país, junto con Canadá, que tiene mayor porcentaje de sindicalización en el mundo. Bueno, hay un dato que esto te lo cuestiono, Julio. Teníamos Esto la tasa lo dice el OIT. Bueno, te pero digo los perdóname, datos, yo te paros digo los datos. generales de la Hace- CGT, 13 a Alfonsín, 8 a Menem, 8 a De la Rúa, 2 a Dualde, 1 a Néstor, 5 a Cristina, 5 a Macri, Alberto 0 de la CGT. Y a Milei que en un no, año y hubo pico... Está bien, pero yo te digo- Hicimos la 5, marcha, hubo Dos paros, cosas sobre Alberto, eso, por dos cosas favor. sobre los paros quiero decir. Primero que el paro es la última medida que hay que tomar. O sea, Ujú. los sindicatos tenemos muchas formas de reclamar, ¿no es cierto? Y tenemos que actualizar las formas de reclamar, porque a veces hacemos silencio, o lobby por abajo, no hacemos nada, y después si no, el paro, ¿no es cierto? Sí. Y hay mecanismos que hay que empezar a utilizar para exponer la situación, para utilizar los medios de comunicación, utilizar la justicia muchas veces para denunciar estas cuestiones, pedir que el Ministerio de Trabajo tome acción. Tenemos Ministerio de Trabajo, realmente que hay No, una ya no hay más burocracia tremenda. ministerio, Bueno, secretaría, de encima gobierno. lo bajaron de Lo categoría, bajaron de pero categoría. no resuelven nada, todo lo patean para adelante. Entonces, no tenés políticos que se anticipen al problema, pero independientemente de eso, nosotros como parte, digamos, del sindicalismo, tenemos que entender cuál es nuestro rol y qué podemos cambiar. Y te doy datos concretos, es decir, hace 50 años había solamente 3% de desempleo y 5% de pobreza. Hoy el desempleo está rondando el 20% y la pobreza cerca del 50%. Por más que el gobierno dice que no, que es menos, digamos, tenemos una alta tasa de pobreza. Y en la sindicalización, digamos la verdad, la gente hoy odia estar sindicalizado. Eso es una mea culpa que tenemos que hacer, Julio. Convencerlos. Nosotros no le podemos imponer a nuestros trabajadores. Tenemos que convencerlos con los servicios que les damos, con las ventajas que les damos, con los salarios que les negociamos. Perdón, Y hoy el yo te digo, el trabajador en huye. nuestra organización gremial, el trabajador es absolutamente voluntario.
es voluntario y cuesta, como vos decís, si trabajamos y sumamos en todo el país. Y nadie tiene obligación. En la ley argentina no hay obligación de estar afiliado, No, ¿viste? por supuesto, Entonces, por eso y yo coincidís digo, conmigo que bajó la tasa de sindicalización. no, pero es la más alta del mundo, porque es un problema en el mundo. Es Argentina y Canadá son los dos países que tienen más alta sindicalización en el mundo. Estos son datos de la OIT. Esto Ujú. está claro. Pero eso, Entonces, pero eso que en un poder- país a donde aumenta la cantidad de trabajo en negro, vos decís, la primera responsabilidad es de los gobiernos, pero ¿cuál es la responsabilidad que le cabe a los Pero los sindicatos que sindicatos, trabajan pero para Si luchar? vos me decís, eso se combate con el poder de policía. Si vos me decís que un ministerio de trabajo llama a que los gremios colaboren, y hubo época que colaboró, que le daba porque los gremios saben dónde hay trabajo en negro, que no lo pueden combatir es otra cosa, y no tienen facultades. Si el Ministerio de Trabajo le dice, tomen ustedes, le damos el tema de inspectores, van inspectores del ministerio con los sindicatos, Ahora, ya está, acá, y se va. a mí lo que me parece, Acá. si uno se... Y es así. Pero si yo uno te se vuelvo pone a de decir, abogado de la... si de- no Ahí hubiera hay que ver trabajo otra en cosa. negro, los sindicatos serían mucho más poderosos. Claro. Está bien, pero estamos de acuerdo, pero ¿cuál es el camino que usamos para que los sindicatos vuelvan a brindar el servicio que O para que brindaban y los que la gente trabajadores esté tengan conforme derechos, y claro. tengan derechos? Nosotros tenemos que hacer Pero es nuestro un cambio de la política económica. No solamente, nosotros Sí, tenemos que actualizar porque vos, nuestras prácticas sindicales pero son vos- malas y eso pero tenemos que obvio, cambiar, Julio. eso Tenemos que siempre aceptar se eso. mejora. Eso Bueno, siempre mejoremos se nada. puede Los mejorar. convenios colectivos tienen 50 años, tenemos que actualizarlos. No, pero mira, no hay convenio colectivo que den. ¿Y sabes lo que lo Son del quieren? 73. ¿Y quiénes lo De- quieren del discutir? 75. Los empresarios Ah, no bueno. quieren discutir. Bueno, Pero, discutámonos Julio, nosotros, entonces sí, demos el y ejemplo. obvio. Perdóname, Porque y mira, los mira, Es sindicatos para no que contratan ingresen más gente por los, trabajadores. por los Por los convenios convenios. colectivos de trabajo no contratan Si los no empresarios. contratan gente porque es un quilombo contratar con los convenios que existen. No habría que ¿Por qué? ¿Pero qué? Vos decís, por el flexibilicemos los trabajadores. No, La no, solución yo no hablo del de país flexibilizar, es quitarle actualizar. derecho a los No, estamos trabajadores. hablando de la Mira, cuestión. yo te doy un ejemplo. Cuando se dictó la ley de empleo en los 90, creo que fue 94, ¿viste? En los 90, el objetivo, porque son las mismas políticas, Sí. la dictadura de Martínez Dios, esto se repite, también con De la Rúa, con Macri y ahora, la misma política. Flexibilización, después se cambió, ahora se habla de modernización, Sí. porque quedó quemada el tema de flexibilización. Cuando plantearon eso, un sector de la CGT, nosotros nos opusimos, pero un sector de la CGT apostó a eso. Justamente los gremios que él critica, apostó a ese pacto que era para generar más empleo. Se flexibilizaban las relaciones laborales para generar. No se creó un solo puesto más. Bueno, de está trabajo. bien, pero habrán hecho algún acuerdo. No se creó Con un Menem. poco un puesto más. Bueno, nosotros lo enfrentamos, obviamente, ese tema. Pero no es mentira que flexibilizando. Estas son las no onceras. hablemos de Si flexibilización, volvemos a yo te digo Jaureche, cosas concretas. las onceras argentinas. Hoy está es que, Julio, es que- permíteme un minuto. Hoy está flexibilizado de hecho el trabajador, porque el trabajador que no tiene convenio colectivo, le está monotributando o le pagan totalmente en negro, ese está totalmente flexibilizado. En cambio, nosotros ¿qué tenemos que hacer como sindicalistas? Modernizar nuestros convenios colectivos de trabajo para que se incorporen eso. Eso hoy no están entrando, el trabajador, el empleador prefiere pagar una multa o arriesgarse una multa que blanquear un ahora la trabajador. sacaron la multa. Mira, Bueno, el gobierno eso sacó está la mal. multa. Bueno, Eso pero está por mal. ejemplo, vos en un momento dijiste, el gobierno no se puede meter con los sindicatos. Los sindicatos, No, en la organización Sí. interna. Pues son organización, y pero eso a lo su dice vez la OIT. pediste poder de... Sí. Pero No, a su vez pediste pero poder no sé, de policía pero es distinto. para, es distinto. para Si- las si empresas. decimos que no solo en Argentina, en general en el mundo, el poder de policía de los gobiernos y de los ministerios de trabajo va caído. Yo te puedo hablar del tema de Italia, lo tratamos en la OIT hace 2 años y yo fui vocero de la queja de los sindicatos italianos. Si vos no tenés poder de policía, no tenés la suficiente inspectores de trabajo, no podés combatir el trabajo negro. Entonces yo te digo, la forma de hacerlo es investir a representantes. Obviamente el gremio presentará el listado y el Ministerio de Trabajo lo tiene que homologar para que colaboren
en la inspección. Pero eso es Que lo que vos decís, distinto Julio, es eso. punitivo. Es decir, no cumple, lo multo, lo sanciono, voy a la inspección. Yo lo que planteo es otra cosa. Veamos qué tenemos que hacer para simplificar las altas, simplificar las bajas. No puede ser que a alguien le vaya mal económicamente, y tenemos que entender, porque en la Argentina se funde mucha gente, y se come un juicio de que le queda 5 años. Nosotros mismos tenemos que simplificar eso, porque si no nos perjudicamos nosotros, no nos blanquean los trabajadores, no nos afilan, nosotros tenemos que Pero ¿sabes por qué es? En acelerar muchos las casos, habilitaciones. en No muchos hacemos casos nada el en trabajo eso. negro no porque los sindicatos. Acá hay un disparate total, que este gobierno, bueno, es otra de las cosas, el doble mensaje de este gobierno, porque el presidente votó que se eliminara el impuesto al trabajo, más, no solo votó, sino cuando habló dijo que era un disparate descomunal considerar el trabajo una ganancia, y después viene y lo reimplanta, ¿viste? Y eso es fundamental, porque hay muchos trabajadores que porque el impuesto a la ganancia prácticamente, que eso viene de antes ya, salís de pobre y pagás impuesto a la ganancia, que es un disparate total, como dijo el presidente cuando era diputado. ¿Por qué nos Entonces, salimos a pedir baja lo que hay que generalizada de hacer, impuestos? ¿eh? ¿Por qué los sindicalistas nos salimos Pero a por pedir? supuesto, Está pero bien, lo pero hicimos. no, pero el kirchnerismo pidió aumentar los impuestos supuestamente a las grandes riquezas, esas cosas, y se jactó de eso. Eso va en contra de nosotros. No, Nosotros no. tenemos que Que haya bajar los impuesto a las impuestos. grandes fortunas. Nosotros tenemos El que impuesto bajar. a los bienes Bajar personales, impuestos está de bien. todo, Julio. Vos ¿Eh? sabés, impuestos, el ABL, patente, ingresos brutos. Bueno, pero- Son a las grandes fortunas. no solamente. Entonces, Bueno, pero vayamos los a sindicalistas tema tenemos que pedir la baja impositivo. de Yo estoy de impuestos. acuerdo, mira, si vos analizás y más cosas, hay que ir a lo central. Si vos hablas con cualquier empresario honesto, en confianza, no públicamente, él te va a decir que los costos de producción, el costo laboral es mínimo. Es mínimo en la ¿Qué ecuación. empresario hablas? Con cualquiera. El primero es el costo financiero, que es brutal en la Argentina. Segundo, es el impositivo. Y tercero, recién viene el costo laboral. Ahora, ¿qué pasa con los empresarios? Claro. Que también tema. Es decir, con los gobiernos no se quieren meter. Con los bancos menos. Entonces, si todos piden flexibilización laboral. ¿Me entendés? Porque es el hilo más finito. Bueno, Pero salgamos no a es la pelear eso. solución. Nosotros salgamos a pelear, entonces, si vos Y yo no coincidís vivo que, diciendo que lo- eso, que querido. los impuestos están Pero muy acá, altos, vos fijate, todos los impuestos pero tenemos vos que bajar. fijate Yo que estoy en la hoy- Ciudad de Buenos Aires. Hoy, el Fondo Macri subió Monetario, todos los esperá, impuestos. el Fondo Monetario lo obliga al gobierno para darle el plata a hacer lo que el gobierno no quería. Y el gobierno está dando esa plata para volver a hacer carry trade, que es el negocio de la usura financiera. Bueno. Hoy está que te proponen, si haces carry trade, tenés plata para especular, tenés 24% en dólares de acá hasta el mes de junio. Pero Julio, si nosotros estamos, ¿Quién va a invertir? estamos de acuerdo que eso ¿Quién va a está mal, invertir? salgamos a combatir eso. Tiene Obvio que que haber- lo combatimos, pero, querido. pero no se ve a la CGT Si el combatir saqueo- eso puntualmente, que es la economía financiera, la economía Pero ficción. te que no vuelvo a va- que no- decir, acá hay que producir desarrollo, y trabajar. producción y trabajo. Está bien, entonces, ¿Dónde están los pro- bancos? No pero están. promovamos la instalación de empresas, promovamos la Pero instalación obvio, de pero acá sabés lo la que creación pasaba de trabajo con auténtico. todo lo que está No se ve desmadrado. eso de la CGT. Lo mismo con todo lo que está desmadrado, ya el otro gobierno que hacía, ¿viste? Te decía los LELIX. Ya empezó primero, que tenían otro nombre, empezó el gobierno de Cristina. Siguió el gobierno de Macri con los LELIX y siguió el gobierno de Fernández con los LELIX. Entonces los bancos no le prestaban a nadie para producir Pero no, porque no es toda lo la que está plata pasando se la ahora. prestaban al ¿Cómo creen, gobierno. Julio? ¿Eh? Hay más crédito. Hay créditos hipotecarios. Porque los bancos ahora tienen plata. Pues Y ya, Bueno, ¿por qué no hacemos un paro por eso? Hagamos un paro por eso. Hagamos un paro porque los bancos no prestan la plata a los trabajadores y a los productores. Pero que bajen. Ese es el objetivo. Pero lo que pasa es que la CGT juega a la política, pero mal, Julio. Juega a la Bueno, política no ideológica, juega. no a la política Pero laboral. Porque si jugara a la para política que los laboral, bancos estaría presten, bárbaro. pero parate, los Juega bancos- que este escalo lo apoyo, Los aquel bancos- SM no lo apoyo. No es así, no es así. Te vuelvo a repetir, en lo que me corresponde a mí le he dicho paro a todos los gobiernos. Así que, y cuando se quejan algunos gobiernos, yo digo, mira, a mí me eligieron los trabajadores para defender. Si un gobierno hace el bienestar de los trabajadores, yo lo voy a apoyar. Está bien, pero ¿es el paro la herramienta? No, o- para mí no. o En- sea, en- porque en la vos última decís, no, instancia- los paros, Pero los paros. mira, vos En sabés. la última instancia. Casi. Pero la herramienta no es- surge. Y bueno, ¿A pero quién le parate, jode, pero, digamos? Pero antes perdón, tenemos que hacer cosas pero que no hicimos, perdón, Julio. estamos hablando que la última instancia y estamos criticando que a Fernández no se le hizo paro.
Esto es lo mismo que los medios de comunicación. No, estoy diciendo, Para los medios de estoy diciendo comunicación, que cuando si no hay para un- vos es, Perdóname, es el te herramienta, termino ¿por qué la- no se utilizó te con otros termino la gobiernos? idea. Yo soy susuniano. ¿eh? Susuniano. La mejor batalla es la que no se libra. Ajá. ¿eh? Ahora, cuando el que está enfrente no quiere negociar, no te queda otro Bueno, pero camino. negociaron lo de las obras No te- sociales, no lo te negociaron queda muy otro- bien. ¿Qué Porque, obras y sociales? cuando el gobierno había ¿Sabe la planteado, plata? Pará. planteado ¿Sabe la plata que tiene? que sean voluntarios los aportes de los trabajadores a las ¿Pero obras ¿Cómo hacer sociales? voluntario? ¿Cómo mantener Bueno, un sistema de salud? recularon porque Pero pará, evidentemente vos hubo una sabés- negociación. Vos sabés que las obras sociales, y él sabe bien esto, le dan salud a casi la mitad de la población argentina. ¿Vos viste cómo funcionan los hospitales? Ya Cristina Kirchner quería hacer un sistema de salud. Desastre. Vos tenés que mejorar de donde está para después cambiar, no destruir lo que está. Y hacer el negocio de la jubilación privada. Porque la jubilación privada hace la ecuación. Si no, que te mueran no importa. Si no le dan los números, chau. En cambio, las obras sociales tienen otra realidad y otra sindicatos perspectiva. también hacen Pero no el- puede ser voluntario. Porque voluntario, ¿qué pasa? Se Ahí- te van los que tienen buenos sueldos. ¿Y dónde está la solidaridad? Julio, dos cosas sobre No la se obra construye social. una sociedad sin solidaridad. Bueno, ¿Me entendés? yo tomo Pero- ese punto, tomo ese punto. O sea, lo que él dice que respecto de que la obra social da salud solidaria es un hecho, es un dato. Más cuando vos hoy vas a la prepaga y te cobra y no te da servicio. La obra social sí te los da. Eso es un dato. Hay otro problema. El problema, y que vuelve a ser el mismo de la cúpula de la CGT. Hay obras sociales con defalcos millonarios de la plata que reciben. Y eso es lo que tenemos que hacer autocrítica, Julio. ¿Por qué? Porque trabajan mal, presionan a los funcionarios. De nuevo, la cúpula de la CGT presionando sobre la Superintendencia de Servicios de Salud, pidiendo plata, malgastando eso no en salud, sino en gastos que no tienen que ver con no, la salud. está mal, querido. Pasa está mal. eso. Esto Ah, no, está ¿qué pasa en la UATRE? No. Bueno. Se intervinieron. Este gobierno, y ya de antes también venían, 6 obras sociales. Cuando vos ves, hasta uno, obviamente, Pero lo que interviene- bueno, administra pero- obras sociales, vos tenés que ser prolijo con los fondos que no son tuyos. Y esa es la autocrítica que yo les Pero pido, párate, Julio. perdóname. Porque si no, no podemos defender lo que está mal. Perdóname una Los cuestión. desfalcos de las obras sociales están Perdóname mal. una cuestión. Sí, dale. Separemos sindicatos y obras sociales. Las obras sociales, el gobierno tiene una responsabilidad y tiene que auditarla y todo. ¿Por qué? Y la Auditoría General de la Nación también la puede auditar porque son estructuras públicas que cobran una función privada para un sector social. Así que hay la ley de obras sociales no es lo mismo que la ley de entidades sindicales. Así que hay una responsabilidad. Ahora, yo te puedo decir que hoy los sindicatos están financiando a las obras sociales con los fondos de los afiliados. ¿Por qué? Porque desde la época de Cavallo ha habido un robo a las obras sociales, cuando pusieron a recibir el dinero de las obras sociales a la FIP. La FIP cobra. Después te pasa a un tema. Cuando no está, te lo pongo en un fondo permanente. Y lo que sale en los diarios que dice, uy, los sindicalistas fueron a pedir por la caja. No, fueron a pedir que le devuelvan la plata que es de las obras sociales y que los gobiernos se la atesoran. Bueno, pero se la ¿puedes atesoran. decir un punto ahí? ¿Es yo te así o explico. no? Yo te- Bueno, vos sabés. Bueno. Entonces, te tomo en el parte, que le pero roba te cuento la otra cosa. plata a las obras sociales, el gobierno de turno. Está bien, pero hagamos un punto ahí porque obviamente que yo coincido que el gobierno no cumple la función. Está bien, pero acá estamos tratando de arreglar nuestra responsabilidad y nuestra parte que es la del sindicalismo. ¿Podemos explicar un poco a la gente de qué están hablando? Porque ustedes Eso, yo quisiera. tienen la parte, digamos, burocrática del tema. Lo que pero dice, sí. expliquemos que los aportes que los sindicatos toman de los sueldos de los trabajadores de manera directa, ¿sí? No No, opcional. no la toman, no. Cobran los aportes de lo de obra social lo retiene la FIP. Perfecto. Y lo retiene la FIP porque van a una caja también que se utiliza para las No, prestaciones. una parte. Una parte va a una caja una que se parte utiliza para las prestaciones. Y después para hay las otra. prestaciones más complejas que Y salen después más hay caras. otro núcleo donde los empresarios escriben mal y no se ve para qué es, que va el famoso fondo Bidú,
que es toda la plata que no saben a qué obra social le corresponde. Y teóricamente eso se tendría que prorratear entre las obras sociales porque nadie puede saber a quién pertenecen esos aportes. De esos dos fondos, los gobiernos, no de este, Bueno. sistemáticamente vienen reteniendo fondos que son las obras sociales y que hace 2 años estaban 23.000. Ahora no sé cuánto está la plata que detentan los gobiernos ¿Y qué hacen que con de esa las obras plata? sociales. Y no sabemos qué hacen. Bueno, eso es una parte. Sí, la política pisa la plata del trabajador, en definitiva, y, digamos, la usa discrecionalmente. Ahora, pero yo ¿La me gusta ARCA plantear o otra la cosa. superintendencia? No, la superintendencia da la orden y hizo la AFIP, pero queda fondos en la política y no llegan a los Mira, hubo un verdaderos caso, destinatarios que tienen te que. chumo, hubo un Pero caso déjame en el que, gobierno Julio, que al déjame que final no lo explique dieron, esto. perdón. Palazzo, el secretario general de Bancarios, hace unos años descubrió una cuenta peor, que era parte de los fondos de las obras sociales que se estaban depreciando con la inflación y estaban ahí archivados, Bueno, como que no le pero interesa yo quiero a los contar gobiernos. otra parte. Es ¿Entendés? decir, él contó el mecanismo de cómo llega la plata y cómo se distribuye o no se distribuye. Ahora, ¿qué pasó en este gobierno a pedido de los gordos del sindicalismo? Las obras sociales grandes son las que, cuando vos ves mensualmente la plata que les remiten, así esto para que se entienda el circuito, hay un 6% que le descuentan al trabajador, más un 3% que pone el empleador, ese 9% va a la FIP y parte de ese 9% va a la obra social y parte queda en un fondo. Así sintéticamente ese es el circuito. Bueno, cuando vos vas a ver la lista de qué te mandan o lo que no te mandan, vos ves a las grandes obras sociales, todas fundidas, de los grandes sindicatos, todas en default, porque tenés acceso a los balances, que parece que están premiadas. Las obras sociales chiquitas, como la nuestra, por ejemplo, la de farmacéuticos y bioquímicos, no le dan nada, centavos le dan. Entonces tenés que hacer un esfuerzo por dar el servicio, porque vos lo tenés que dar igual, tenés que ser muy eficiente en las cuentas, porque tenés que tener un balance prolijo, porque no te podés gastar cosas que son de salud en otra cosa, pero parece que se premia al que trabaja mal. Entonces eso tenemos que hablar, Julio. Hay malos sindicalistas y hay malos administradores de obras sociales, por eso dicen que nos choreamos toda la plata cuando en algunos Bueno, hacemos los las cosas bien. sindicalistas son de las Algunos personas hacemos que las cosas peor bien. imagen tienen en el país. Y bueno, Mira, cambiemos yo cuando eso, gané el Julio. gremio también, lo de las imágenes es muy... Vos a nada le das es muy crédito. particular. Mira, yo cuando gané el gremio, en el 90, yo decía que era tarea insalubre, porque ya en esa época estaba, en los últimos lugares, estaba la justicia y el sindicalismo. Entonces yo decía, ser dirigente sindical de los judiciales es un trabajo insalubre, porque tenés todas las malas. Y yo no creo que no es tan así, ¿viste? Porque no son todos los sindicatos iguales y no son todos los sindicatos que está. Por eso hay dirigentes sindicales que están procesados y otros que no tienen nada. Bueno, Yo pero creo, fíjate esto. pero el problema, te vuelvo a repetir, Sí, siempre se yo puede entiendo su mejorar punto. todo. Pero mejoremos. Yo apuesto siempre a la democracia sindical. Pero el gran problema, vos decís, porque le pagan los sindicatos. Y yo no sé, bueno, tendremos que ver qué. Pero el yo lo tema tengo es documentado, garantizar... es más judicializado. Ah, bueno, Obvio, pero yo te digo, no porque tengo vos estás prueba. estás en la justicia, te la acerco. Te digo, mira, cosas que pasan. Un sindicato se crea. La Constitución dice que tiene el derecho de organizarse y el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, bueno, ahora Secretaría de Trabajo, a otorgarle la inscripción, el reconocimiento. No, lo hacen. Tenés que ir a la justicia. Un trámite que puede demorar 1 año, porque cumplir todos los trámites y haces bien, demora 5, no cumplen y otros 5 en la justicia. ¿Por qué eso? Porque justamente los gordos del sindicalismo no quieren los nuevos sindicatos. También Entonces, porque son somos nosotros mismos que pero nos estamos escuchame, perjudicando a los trabajadores. y también Julio. son los empresarios. El tema de la No, unión yo he informática, hablado. porque Los empleados del ministerio te lo dicen, mira, lo que pasa es que habló el gordo tal, habló tal. Te lo dicen en el acto. Mirá, también te dice, tomo, los empresarios también te dice, se mandan muchas el Ministerio cagadas. de Trabajo, Pero en esta no el se Ministerio de meten. Trabajo muchas veces pasaba eso, no puedo hablar de hoy, pasaba eso, que te cobraba por la inscripción gremial. Está mal. ¿Entendés? Entonces, pero ese es el Poder Ejecutivo. Bueno, por eso te digo. pero, Pero ellos están condicionados. Están hablando mucho de Están problemas sueldo. de los sindicatos. Sí. Yo quiero ir a los problemas de los trabajadores. Los trabajadores, aunque en Julio digas que es solo responsabilidad del gobierno, en el mundo tienden a tener sistemas más flexibles de contratación que los que tenemos en la Argentina.
Esto no, vos decís Canadá y Argentina son los lugares donde hay más sindicalización. La sindicalización no es, no es obligatoria, pero es Hay una cultura. una cultura de Una cultura, pero sindicalización. pero los trabajadores, ¿por qué en la menos mayoría- derechos, pero esto te lo vuelvo a decir, en los 90. Pero ya hay menos Pero son derechos. recetas que ya se Julio. hicieron. Ya hay menos Son, derechos. son recetas que ya se hicieron. Te di el ejemplo del pacto del trabajo en el 94. Era lo mismo. Claro, pero ¿sabes qué Mirá, pasa? si nos vamos al 94, estábamos los tres, era lo mismo. Decía, no, este pacto es para generar más empleo, porque se flexibiliza y no se genera empleo. El empleo se genera cuando vos generás una economía de producción. Y en un país donde nos están saqueando, donde lo único que crece es la deuda externa. Bueno, pero y esa es la nunca, obligación y el nuestra, Congreso, no, eso del Congreso, No, pero perdón. la Lo de la deuda política externa, laboral, por la nosotros tenemos mucho Constitución, que aportar. tiene que discutir en el Congreso. Acá hubo un fallo. Hay que producir. Perdóname, acá hubo un fallo histórico. Que el fallo Olmos. Tardó tanto tiempo que cuando salió el fallo ya había prescrito contra Martínez y todo lo que hicieron esa deuda, la primera etapa de la deuda. Y ahí se demostró que era trucha. Porque acá cuando se endeuda, Bueno, la pero Argentina Sí, internacionalmente. o sea, dejamos de pagar la deuda, nos sube el riesgo país, no nos presta nadie, nos Y quedamos. si no nos fuera. presta nadie ahora, pero perdóname. No, el riesgo país está bajando. Pero perdóname, y crecen las pará. posibilidades de Pero que nos perdóname, presten. acá la deuda Perdóname, externa. aparte la No, semana pero pasada el cualquier gobierno país anunció la desarrollado, cantidad querida, de dinero que va a Pero no ingresar por hablemos de la cualquiera, deuda, pero ¿para qué Julia. se Claro, usa? que nos vamos- ¿Para desarrollar Claro. se usa eso? No se usa. Pero eso está mal. Pero Se- no está mal. Macri recibió 30.000 millones de dólares y se lo llevaron los amigos de Macri. Julio, eso está mal, te lo tomo. Escúchame, pero no lo vamos a resolver pero, acá. te digo Pero más, sí podemos el resolver ministro la de habilitación Economía más rápida de los argentino, establecimientos. El ministro de Economía argentino, que los empresarios se especulen, ya lo sabemos. Pero cuando No, se pero no fueron todo a estás quejar hace equivocado 2 meses, se fueron a quejar los empresarios del campo. ¿Sabe qué les propuso a los empresarios del campo ¿Qué? el ministro de Economía? Que hagan carry trade, bicicleta financiera. Pero eso Se llama eso- carry trade, porque bicicleta financiera Julio, ya está. si Carry eso trade está que mal, especule. ¿Y quién Y paga ya coincidimos eso? que eso está ¿Quién mal. paga Bueno, eso? pero ¿qué hacemos nosotros para que haya más producción y trabajo? ¿Cuántos paros hicimos para que habiliten más rápidamente los comercios y los establecimientos? El problema, ¿por qué no le bajan los impuestos a los pymes? ¿Por qué no hacemos un paro o una movilización, no un paro, una medida de fuerza para que le bajen los impuestos a las pymes? Porque las pymes van a generar empleo y esos empleados van a estar Pero- sindicalizados con nosotros. Pero los Esa es tipos una lo medida más hacemos que bajen inteligente los que están impuestos a la haciendo. pyme. No nos movemos Pero ¿cómo o nos no vamos se a mueven. mover? La- Si las pymes son las que generan los empleo. sindicatos, sí, pero los sindicatos Y a las chicos, pymes la están que matando, tenemos le están muy matando poco los poder de gobiernos con los movilización. impuestos. Y nosotros no No la hacemos matan nada. los trabajadores. ¿Sabes qué yo veo, Julio? No hacemos nada. Es como que la dirigencia sindical, bueno. es como le parece que ya está, que la culpa es del gobierno, la culpa es del gobierno, y nosotros No, somos te corresponsables. Te equivocaste, vuelvo a repetir que vos, y vos sabés, los trabajadores en cada actividad sabemos lo que hay que hacer para que mejore. Te vuelvo a... En las discusiones paritarias, por ejemplo, un sindicato nunca pide lo que un empresario puede pagar, que funde la actividad. Esto está demostrado, porque el movimiento sindical argentino no escupe para arriba. Si se cierran las empresas, se acaban los sindicatos, ¿está claro? El problema es que no se Y abren acá nuevas. no, pero acá ¿qué pasó? No hay queja. Mira, si vos te juntás con los empresarios fuera del gobierno, siempre hay acuerdo. El problema cuando vienen los gobiernos, como en este, que acá tenemos libertad de precio y no tenemos libertad de salario. Porque cuando se hace un acuerdo, el Ministerio de Trabajo no te lo homologa. Y no va a decir que no te lo homologa porque los sindicatos tienen comprado el Ministerio para que no lo homologuen los acuerdos que favorecen a los trabajadores. No, pero eso es un Bueno, tema puntual que vos decís pero es lo que está pasando. Está bien, pero eso es el diagnóstico. ¿Qué Esa clase de parte yo la libertad tenemos? comparto, pero ¿qué hacemos Libertad nosotros? de precio y no tenemos Eso libertad. está mal, por eso el gobierno le va a ir mal en las elecciones, pero no discutamos algo que nosotros podemos ser Vos parte te y actores y trajiste todo, soluciones. sos candidato Yo en soy la candidato ciudad de acá en la Buenos Aires. legislatura. ¿Sabes cuántos porteños sin trabajo hay, Julio, acá en la ciudad de Buenos Aires? 500.000. Pero en todo el 500.000. país. Está bien, pero yo Pero te ¿sabes digo... cuándo no se crea pero trabajo? que-
Creémoslo, auténtico en la Argentina contribuyamos 2007. nosotros a crearlo. Nosotros no podemos mirar pasivamente como sindicalistas, como la gran CGT que tenemos. Y ahí yo te vuelvo a insistir o los vuelvo a hacer responsables. Abran la CGT. ¿Sabe a quién le abrió la CGT? Ustedes, a Grabois, al Chino Navarro, a las cooperativas y a la gente que no son sindicalistas y los convirtieron en sindicalistas. Ustedes son responsables, Julio, que le dieran la UTEP, o sea, la personería. Mirá lo que hicieron, la personería social, porque no le pueden dar personería gremial. Trabajo Él como abogado lo social, sabe. bueno, Y lo está convirtieron bien. en sindicato o la UTEP, que es el sindicato de Grabois y de la gente. O sea, no son trabajadores, son subsidiarios. Lo han Economía convertido en un por- sindicato falsamente, porque no trabajan, reciben un apoyo subsidiado que dan con el apoyo, con los impuestos que pagamos los argentinos, pero han retorcido el modelo sindical o la ley sindical, porque eso está claramente en la ley, y la CGT lo ha avalado. Entonces, ¿qué trabajo ¿Y qué haces genuino con podemos esa gente? ¿La regalar? tirás a la calle? No, trabajemos para que esos se achiquen y esos Pero que trabajadores ya casi la vengan empresa está acá. cerrando con esta política. Vengan acá. Perdóname, si con esta política Capacitémoslos. económica no hay trabajo. Mira, capacitado, el verso de las capacitaciones, ¿sabes cuándo No, se verso puso en la no, Argentina? hay que capacitar. No, los gremios Julio. capacitan gente. Bueno, entonces, ¿Sabes qué? Pero, ¿estás de acuerdo? Hay pero que el capacitar. verso, mira, en los 90, cuando venían a privatizar todo, decían no, No nos vayamos, capacitaciones. Y bueno, pero Es que la capacitación Pará, es continua, lo Julio. peor que nos puede pasar Es repetir la olvidar, historia. repetir la historia. Está bien, Pero vos sos abogado, ¿no eh, estás obligado también a actualizarte con las estamos nuevas de leyes? acuerdo que Obvio. entre Y bueno, entonces, ¿cómo el 1990 y trabajador no va a estar obligado a actualizarse? Pero digo, estamos de La acuerdo. inteligencia artificial Ya la ahora. actualiza, y obvio. Salgamos a capacitar, porque si no, gente que hoy está con Grabois tiene que pasar a nuestros sindicatos y tener un trabajo registrado. Pero parece que nosotros estamos Pero vencidos. no se genera, porque acá, ¿Por qué? porque la parte del león se va para afuera con la usura No, financiera. no. Acá los pymes ¿Sabés quieren laburar, qué? no les Tenemos- habilitan en tiempo pero y forma. perdóname, mira. Y en eso tenemos que ayudarlos. Te lo digo, perdóname. Y le vale para todos los gobiernos que estuvieron en democracia. Martínez Dios, cuando vino, cambió el ADN de la historia argentina. Hasta ahí el ahorro de todos los argentinos se usaba con dos fines. Por un lado, promover el consumo popular. Y por el otro lado, para generar la inversión productiva que generara las condiciones de crecimiento del país. Cuando vino Martínez Dios con la ley de entidades financieras, ¿qué hizo? Cambió. Pasó a ser un botín de la usura financiera. Bueno, Si vos ves- cambiémoslo. Y bueno, eso... Bueno, luchemos para cambiar. Pero Es que vos nosotros- tenés la eso pasó CGT hace 50 plantea de la años. lucha, pero pero no nos quedemos en un planteo. Pero ¿sabés lo que pasa? No es un Que planteo acá- cómodo. Salgamos a pelear para que haya más trabajo y más producción. Y, no, ¿cómo no Para, está haciendo? pero no, Te digo, yo no veo a la el CGT lema de la haciendo CGT es eso. desarrollo, producción y trabajo. Yo Pero ese quiero es el preguntar lema. una cosa. Después ¿Pero no qué? trabaja ¿Pero para cómo él, lo hace? Julio. ¿Cómo no lo Muchachos, hace? muchachos, ¿Pero tendré que cómo tener no lo una hace? camarita. Una pregunta, que es como sentido común. Entre 1990, 1980 y 2025 el mundo cambió como si fuese 500 años en cuanto a la capacidad de trabajo, a las diferentes formas de trabajo, a la... Y todos los gremios se han adaptado, Para, querida. vos Se decís que están No, adaptados. defienden un Se han modelo. adaptado los gremios. ¿No te Mirá, parece la que el cúpula, modelo yo es diría- el mismo? mi gremio, te digo, Contá. inteligencia artificial. Mi gremio, porque si vamos a hablar de la inteligencia y del paradigma tecnocrático, porque ahora todos hablan de Francisco, pero muy poco lo leyeron a Francisco, ¿no? Ahora todo, como murió, Vos se decís, acuerdan todos bien de Francisco. El Papa era peronista. El paradigma Te tecnocrático, hago esta- no, fuera de eso. El Papa planteaba los problemas de la humanidad. Y el tema, y está en una corriente que se dio en el mundo, de cambiar el paradigma cartesiano, ¿no? Ujú. Que para la filosofía cartesiana el hombre es el dueño del mundo. Y esto cambió, está cambiando todavía, a que el hombre no es el dueño del mundo, es parte del mundo y es administrador de la casa común. Pero en el paradigma tecnocrático, que no viene de la filosofía hace mucho tiempo, porque no empezó esto de la tecnocracia ahora. Heidegger te habla en la década del 60 el problema que estaba generando en los cambios de conducta de los pueblos, que se perdía el criterio de solidaridad y Pero todo. la porque se tecnocracia imponía- iba se más imponía el lento que la consumismo. revolución que generó en todas las modificaciones tecnócratas o de Pero ¿sabes inteligencia qué? artificial es lo último. Pero esto Pero- va al pero vos fin te- del ser humano.
Pero por eso tenemos que pelear, Julio. Y Si por- nosotros ya estamos viendo que la inteligencia artificial, que para que la gente que nos está viendo entienda, que un robot nos va a reemplazar, bueno, adelantemos, no. Hagamos que el robot trabaje para nosotros, no que nos reemplace. Nosotros Y nos eso se estamos resuelve con adelantando. Sí, pero yo no veo Mirá, que la hay una CGT jornada. hable de estos temas. Sí, La CGT mirá, está... hay unas jornadas ahora de la CGT sobre inteligencia artificial. Y yo te digo, Vos usás hace inteligencia 2 años artificial, creé el Julio. Departamento de Inteligencia Artificial. Hace 2 En la años. Unión, sí. Pará, y ya ¿vos tenemos, sabés? Trabajo tiene que y estar ya basado en el tenemos hombre. un algoritmo en materia de sucesiones que la Cámara Civil lo aprobó y está aplicando, y vamos con 2 algoritmos más, a temas que no reemplazan al ser humano, sino Pero le que lo ayudan a complementan, trabajar. que es el tema de las jubilaciones, por lo menos el tema para que los Micrófono. jubilados no tengan que estar arrastrándose en los tribunales y les salga muy rápido, y las ejecuciones fiscales, que son temas repetitivos. ¿Por qué? Porque la concepción, y valen todas las concepciones, en la justicia trata conflictos humanos. Sí. Entonces el ser humano es irreemplazable. Si un robot te va a hacer la sentencia, que te las puede La hacer. sentencia no, Y pero, bueno, pero vos estás sonaste. haciendo las presentaciones sí las está pudiendo hacer por esto que vos contabas. Sí, pero las presentaciones las hace, pero ¿cómo las hace? El famoso tema de los estafadores. Te dice 15 verdades y una mentira, y la mentira te arruina todo. Porque la inteligencia artificial, hay muchos seres humanos que hacen lo mismo. Hablan con la misma seguridad de lo que saben, de lo que no saben. Entonces, La a vos inteligencia te arma... artificial lo mismo, sí. Es eso, Es así, obvio. totalmente. Bueno, igualmente, ¿vos usás inteligencia artificial? Sí. ¿Vos usás inteligencia sí, artificial? claro. ¿Cómo la usan? Porque yo no, todavía no le Chat- enganché. te lo- GPT, te lo bajás al celular, No, consultás. pero yo no. ¿Cómo eso consulta es lo celular, usan? No, el no GPT. en el ejercicio Nosotros estamos profesional, ¿no? En el gremio lo es. anticipándonos en la justicia, para la justicia. Estamos haciendo el algoritmo, ya te digo, está en ejecución un algoritmo para sucesiones aprobado por la Cámara Civil y ya funciona Bien. en la Justicia Nacional, y estamos, como te decía, para apurar las jubilaciones, un algoritmo previsional, por lo menos para todos los juicios estándar. Claro. Porque además todos los juicios previsionales también son responsabilidad de los gobiernos. Mira, nosotros capacitamos a nuestra gente en esta nueva tecnología informática. Qué sé yo, hace 50 años los medicamentos se hacían con un mortero, se mezclaba, ¿no es cierto?, un ingrediente A, ingrediente B, y se terminaba elaborando el medicamento. Hoy es toda una máquina, ¿cierto? Todo está todo robotizado. Entonces nuestra gente tiene que tener otra capacitación, otro conocimiento. Obviamente, porque si no, nos van a desplazar. Pero nuestra gente es la que maneja el robot, es la que maneja la Obvio. computadora, Claro. es la que maneja la tecnología. No permitimos que sea desplazado. Por eso entendemos que eso es lo que queremos llevar a todos los sindicatos. Y Pero todos la los verdad, sindicatos lo están haciendo. pero ¿sabés lo que pasa, Julio? Yo he tenido, la verdad que a mí personalmente y a varios gremios, porque hay 3.500 gremios, digamos, en la ciudad, en la Argentina, ¿no es cierto? El 20% es como que es digamos... Bueno, a usted el- le el- dio el una más mano importante. tomada que se cansó de armar entre Tomada No, y no nos dio Patricia una Burri, mano. se cansaron de armar No sindicatos. nos dio una mano. ¿y No, por qué no. está mal? La ley nos dio una mano. No, ¿Por qué ven está que, mal? ven No, que en el entonces caso de me ellos están no, digo. confesando lo que yo te digo. Pero ¿sabes Él cree qué? que, Bueno. él cree que los farmacéuticos... Divide y reinarás. No dividimos. ¿Sabes? Yo te cuento la experiencia No, alemana. peor. Si vos metés a todo lo mismo en una caja y son distintos, vas a tener un problema. Y eso es lo que está haciendo el sindicalismo hoy. Con tal de vos tenés, che, seamos pocos, pero seamos poderosos, lo único que haces es Se vio el perjudicar el violín, sistema. señor, se vio el violín. Claro, ahí te descubriste, No es. Julio. No Vos me descubrí, La libertad querido. sindical No, está mirá. en la ley. Dejá que se armen los gremios que se tienen que armar Sí, y que ahí- compitan con los grandes. Pero No, divide y reinará. no, para Está la en el CGT, ¿para qué ABC, está? querido. La CGT para que Está en la historia de la justamente. humanidad. Ahí está. No, La no unión divide y hace la reinará. fuerza. No, el trabajador Son tiene que principios elegir. de la humanidad. El trabajador tiene que elegir. Si vos brindás mejor servicio, te elegirá a vos. Si yo me brindo mejor servicio, me elegirá a mí. Entonces, pero hay hoy no una- puede. hay Hoy una la Argentina no casta puede porque sindical. rige. Hay casta sindical, hay unicato sindical. Yo no divido, yo quiero La renovar. casta, acá, la gran casta es lo que maneja el poder económico en la Argentina. que Hay está- casta sindical. está Daer es casta regando sindical. de pobre Déjame que y lo de digo con muerto. nombre y apellido Pero, porque le ha hecho Julio, un daño a los trabajadores No, no te lo argentinos. bueno, vos lo denunciaste. dirige- te Lo he probará. denunciado, obviamente, Se claro que probará. lo denuncié. La mayoría Yo claro que de lo que los- te digo, la casta acá, un país que produce 10 y 7 se lo llevan de afuera. Si vos Combatamos tenés en tu casa,
¿Y cómo le estamos combatiendo? Tenemos que salir a la Bueno, calle para que Y sabés- rápidamente se y yo te instalen digo las, algo, y las tenés que empresas, saberlo, se bajen y los tenés que impuestos, saberlo, ahora que se vas a ser habilite diputado. rápidamente. La baja, ¿a vos te costó, te apoyaron para ser diputado? No, solito, bueno. solito. Entonces- Sí, mire, me da Entonces- un poco de mi amor. ternura Ah, porque mirá, trae. te traje la camiseta. Trae la camiseta. Tomá, te traje el volante. Trajo el volante. Mirá que puse Pero- remedios para acá, pero vasones no te digo, para acá. para que El el libro para problema- Julio, a vos ya te había traído Perdóname. un Me trajiste como El dos. libro Para para que Julio. veas que el problema, que los sindicatos no son el problema de Argentina, sino son parte de la solución. Y te digo más, si vos tomás del 83 a la fecha, ¿Por el qué crecimiento- los odian los porque empresarios? el si son parte el de la solución? crecimiento, perdóname, el crecimiento de la pobreza en la Argentina es inversamente proporcional a la falta de participación de dirigentes sindicales en el Congreso de la Nación. Bueno, Es decir, hay más. Hoy tenés, Vos fuiste diputado. tenés BD, tenés cualquier cosa, todo marcado por el poder económico de turno o por el gobierno de turno, y no hay representaciones reales de la sociedad. bueno, ¿Me te entendés? hago un pedido entonces, a partir de lo que Por vos decís. eso, Hay hoy te 17 encontrás, candidatos. perdóname, hoy te encontrás, y lo hemos visto en estos meses, pero está desde ¿cómo se llama? Es el que, de la privatización del gas, que se sentó un tipo trucho, todo. Vos tenés gente, diputados que hoy te firman un dictamen para tratar a la mañana y a la tarde votan en contra de que firmaron el dictamen. Bueno, yo te hago un pedido público. De los 17 candidatos a legisladores acá, diputados de la ciudad, solamente hay uno que es sindicalista, que quiere producción y trabajo. ¿Por qué no se junta la CGT y me apoya? Para que logremos esta renovación sindical, actualización, trabajo. Yo estoy también en contra del carry trade. Yo estoy en contra de pedir 20 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para que deuda que van a pagar nuestros nietos que todavía no nacieron. Es obvio que acá se sale produciendo y trabajando, pero Bueno, no se pero ve eso. Hoy, ¿sabes No lo se que ve tenemos eso. hoy? El problema que tenemos Hábil hoy. declarante. Toda la CGT me debería estar apoyando para más producción y trabajo Está bien. el 18 de mayo, pero no se ve eso. Pero bueno, pediste No hay que compañerismo. compañerismo. Que te vota armarte otra central. No, yo no me armé otra ¿Cómo central. no? Aparte la central con Patricia Bullrich, No, central no. de sindicato y No, empresario. está bien, pero eso ¿qué es eso? Armaste No es otra otra, central, no es no me otra digas que no central. la armaste. Es un sello simplemente para Ah, hablar de las bueno. pymes que necesitan y porque sin las pymes nosotros no tenemos trabajo. Y ustedes están Pero a vos te asociados usaron. Pero a vos te ustedes están usaron para asociados venir al sindicalismo. con Grabois, que es el pobrismo. Ustedes se asociaron al pobrismo y hundieron la Argentina, Julio. Yo quiero asociarme con las pymes que nos van a dar más trabajo. Ese es el modelo sindical que estamos tenemos que discutir en la trabajando con las Argentina. pymes, querido, estamos trabajando con Bueno, las pymes. vamos a darle un Porque las cierre porque hace como 1 hora 30 que estamos hablando. Las pymes generan trabajo. Sí, bueno, Esto ¿por es qué el no las ABC. apoyan? Yo sí las apoyo. O Entonces, nuestro, el empecemos a neosindicalismo no discutir. está apoyando. Queremos el ¿Cuánto problema de vale, Argentina. Gonzalito? El 1 problema de hora. Argentina es la usura financiera. Estoy de acuerdo con vos. Bueno, Punto y empecemos a pelear aparte. ahí. Combatamos ahí. Pero hagamos producción y trabajo real. Más empresas, más pymes, Por más supuesto. producción, más trabajo, más empleo registrado, menos pobrismo, menos Grabois, menos cooperativas. Saquen a las cooperativas, a la CGT. La culpa no es el pobrismo, la culpa es si no hay plata para repartir. Si vos tenés. Pero no en lo tu convaliden, casa Julio. el No 70%. convaliden eso. Bueno, muchachos, no No nos es- vamos la a UTEP poner no de es un acuerdo. sindicato. No nos vamos a poder poner de Mirá. acuerdo. Ya que se metieron con el tema político, Julio, el peronismo, que ahora está presidido por Cristina Kirchner, no le da espacio al sindicalismo en las listas. No. Acá en Capital, ¿qué fue? El sindicalismo en Capital pidió dos cargos. No el 33, sino 2 cargos en los primeros 8 lugares. Y le dijeron que no, que le daban 1. Y el movimiento sindical no cerró con la lista de Santoro. Ujú. Bueno, voten a Marcelo Peretta. El movimiento sindical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que Vos votar a Marcelo decile Peretta. que sos amigo de Patricia Burri. Decile que le deje de pegar a los jubilados. Basta. Se que lo le digo, deje de se reprimir lo a los digo. jubilados. El único que también que tiene la propuesta de bajar el precio de los remedios para los jubilados también. Si vos vas a ser legislador, ojalá que sea, yo te digo, acá el problema que tenemos en la ciudad es que se está instalando la nueva idea del centralismo porteño, un movimiento unitario, que ya no es como era en el siglo XIX la provincia de Buenos Aires, ahora son las manzanas de Buenos Aires, y lo van a hacer con el famoso tema del traspaso de la justicia nacional al ámbito de la ciudad. ¿Por qué? Porque el 90% de las empresas en la Argentina tienen domicilio
en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que no pueden conseguir por ley, lo van a conseguir con la justicia de la ciudad. Que sabelo ya si vas a ser legislador, que la justicia de la ciudad, quien gobierna la ciudad, domina la justicia. ¿Por qué? Porque a los jueces se los nombra con simple mayoría. Y siempre que gobiernan tienen la mayoría. Y se los saca por simple mayoría. Y el Superior Tribunal, que adhiere al gobierno de la ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, tiene efectos casatorios. ¿Qué significa esto? Que la Corte Nacional, un fallo de la Corte Nacional, no obliga a los tribunales inferiores, pero los fallos del Superior Tribunal de la Ciudad sí obliga a los jueces inferiores. Entonces, por esa vía te van a flexibilizar las relaciones laborales, por vía de sentencia, y te van a dirigir la vida de las empresas. Te van a optar qué empresa va a quebrar y qué empresa, pues amiga, Si yo entro en la va a seguir legislatura, viviendo. va a haber trabajo registrado, no va a haber changa y me voy a poner a la flexibilización laboral. Pero sí voy a apoyar la modernización. Porque lo que Eso hay tiene que quedar discutir claro. ¿Cuántos votos realmente se necesitan? Se necesitan 65.000 votos. Tendríamos que 4% del total. rediscutir el tema de la autonomía. Una cosa es la Señores, autonomía y otra pongámosle cosa... fin a esto. Bueno, pero la Pero eso autonomía es para sí, otra no me discusión. digas que la autonomía no. Escúchame, pero Autonomía no es sí. provincia. Julio, en No 30 es Autonomía años, sí. provincia. Somos ciudad autónoma de Buenos Aires. No es una autonomía. en Bueno, 30 seamos años de autónomos. sindicalismo de Julio Piumato, yo creo que es la vez que más habló, ¿o no? Frente a una cámara. No, él tiene muchas historias de hablar. No, en un programa, escúchame. En un programa sí en fue un mucho. programa, ¿no? O sea, nunca pasa. Barrimos todos los temas. Así que me parece que fue muy buen domado. Les agradezco por haber venido. Dale, Están gracias a invitados vos. siempre que quieran para seguir hablando. Entonces, vos pasaste tu chivo y también, Julio, el 30, no es un chivo, pero es el paro de la No, CGT. mira, y el 30 nosotros, los judiciales, porque este año son los que más perdimos, el 30 hacemos un paro a las 11 de la mañana, hacemos un acto nuestro y después marchamos con la CGT. Ah, bueno. 300 paros. Y sí, mira, el año pasado hicimos 26 paros. ¿Por qué? Porque no puede ser que la variable de ajuste en la Argentina sea el salario. Claro. La usura te hace en el carry trade 24% en dólares. Salió hoy con este tema. Sí. Y a los trabajadores le bajas el salario. Eso no puede cambiar. Nosotros Señor. vamos a hacer, permitime ya que No, lo otro digo. chivo más. No, pero el 1 de mayo, voy ya a adelanto presentar- el feliz día a todos los trabajadores que nos están viendo. Nosotros vamos a hacer una movilización a Uspallata, que es justamente la casa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para pedirle que baje los impuestos. Ese es el mejor apoyo que nosotros le podemos dar a los trabajadores. Sin cortar, sin parar. Sí manifestarnos pacíficamente ahí ¿por qué? Porque el PRO ahora dice que va a bajar los impuestos, pero lo subió Sí. durante 17 Sí, pero años. fíjate vos que Milei dijo que iba a bajar los impuestos. Le bajó los impuestos a los ricos con la ley de bienes personales y le subió a los trabajadores. Bueno. Entonces, Y yo el 1 de mayo en la sala Rodolfo Walsh de la Feria del Libro presento mi libro Chat de Mamis del diagnóstico a la aceptación. excelente, María Así Julia, que excelente. ya pasamos todos los chivos, señores. Esto fue Domados/Chivos. Domados/Chivos. Feliz día a los trabajadores, Feliz porque día a esto los se va a trabajadores. repetir a todos. Obviamente. Nos vemos la próxima.